el diputado Luis Eduardo Camacho. Diputado, buenos días, feliz año, bienvenido. Buenos días, Leonardo, Chema Torrijos, y un amigo Manolo Álvarez, al Pinky. Yo me voy a arropar con el número que él dijo que había que arroparse. ¿El 17? El 17, sí. Y saludo a toda la audiencia de Radio Panamá, a los que me quieren y a los que no me quieren. ¿No? Usted sabe, ¿no? Diputado, uno de los asuntos que por un lado dice la bancada de la coalición Vamos quedan pendientes, y Jorge Herrera lo mencionó en su discurso, fue el tema del reglamento interno de la Asamblea Nacional. Por mí seguirá pendiente. Si de mí depende, ¿no? Un asunto que genera mucha Por rispidez. suerte no depende de usted. Un asunto que genera mucha rispidez, mucho confrontamiento entre diputados. ¿Qué quiere cambiar? ¿Por qué la coalición Vamos querría cambiar esto? Pero para el resto del país es un tema totalmente intrascendente. ¿Por qué la coalición Vamos insiste en hacer cambios al reglamento interno? ¿Qué tiene el reglamento interno? Bueno, porque ellos son monotemáticos. El problema, mira, no es que ellos reclamen cambios al reglamento. Es un derecho que tienen. El problema es que ellos reclaman cambios a un reglamento que no se conoce. Entonces, ¿tú cómo vas a pedir que se cambie lo que tú no conoces? Explícame eso. Pero ¿cómo usted dice que ellos no conocen el Pero reglamento? si ahí está la práctica diaria que vemos en la Asamblea, que demuestra con toda certeza, y eso lo que sí en la Asamblea, yo tengo que decirte algo, si hay algo que yo puedo destacar de este periodo, esta nueva Asamblea, desde el 1 de julio del 2024, es que ahí se percibe y se nota un interés de los panameños en la discusión, en lo que está ocurriendo en la Asamblea. Y ojalá se mantenga así, para que la Asamblea vuelva a ser ese foro de debate de altura y de encontrar las soluciones y de consultas de los temas que le interesan al pueblo panameño. Entonces, a lo largo de este año y medio ya, se ha podido ver con toda claridad que los diputados, sobre todo los libres postulados, porque también los de Moca, que no son libres postulados, porque fueron postulados por partido, pero bueno, son ex independientes, hablan de reforma del reglamento, pero se está claro en el devenir de los debates y de lo que pasa en la Asamblea que ellos no conocen el reglamento. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo tonto. Ayer. Tome agua, sí. Ayer hubo, esa es la secuela del resfriado, tú sabes. Imagínate. Ayer hubo un tema con un proyecto. Estamos con el diputado Luis Eduardo Camacho, conversando de actualidad nacional y, por supuesto, de la Asamblea Nacional en estos momentos. Un tema sobre un proyecto que estaba en segundo debate. Yo presenté una propuesta para que el mismo fuera devuelto a primer debate. La propuesta se votó y hubo 27 votos a favor, 20 en contra y creo que 3 abstenciones. Es decir, total 50 votos aproximadamente. Entonces, lo de la libre postulación saltaron, diciendo que la propuesta había sido rechazada, porque según ellos no había alcanzado los 2/3 de los votos que según ellos se necesitaban. Y tuve que explicarles, como siempre hago, que, por ejemplo, para esa propuesta no requirió una alteración del orden del día, porque era el tema que se estaba discutiendo, era sacar el tema que se estaba discutiendo. Y por lo tanto no se requería de los 2/3 como sí se requirieron en una votación el día anterior. Y el día anterior no hubo votación. Porque muchos se fueron, ¿no? No porque, mira, no hubo votación, no porque la propuesta solo, en este caso, ellos reclamaban que no había votación porque se aprobó bajarlo con 27 votos. Y ellos argumentaban que no hubo votación. No hay votación cuando el total de votos emitidos no llega
a los 36 votos. El total de votos, el total de votos por una votación es 36 votos para poder que exista, se considere una votación. No era el caso, pero para ponerte un ejemplo tonto, pero igual a cada rato vemos posiciones de ellos en la asamblea que demuestran que no tienen, lamentablemente, el conocimiento básico del reglamento, que decirte de las normas constitucionales y legales, porque aunque uno no es abogado, ahí están los libros no muerden, tú tienes que prepararte para la responsabilidad que tú aceptaste al postularte y ganar una elección. Entonces, por eso es una muestra. Yo insisto, dos cosas. Insisto, ¿cómo tú vas a pedir reformar un reglamento que tú no conoces? Pero además de eso, te quiero decir algo. Reformar el reglamento de la Asamblea ni quita ni pone para la solución de los grandes problemas del país. El insistir en esa posición absurda es decirme que, por ejemplo, los dos grandes problemas que tiene Panamá en este país, en este momento, es uno, que no crecemos con la solidez y la continuidad que necesitamos crecer económicamente, agravado de que crecemos en los sectores que no necesariamente generan más empleo. Y en razón de esa primera realidad, la más grave de todo es que la cifra del desempleo en este país, en este momento, la cifra oficial dice que es 10 y tanto %, pero algunos consideran que incluso que ha llegado al 12% de desempleo. Eso es sumamente grave. Explícame, ¿qué tiene que ver, qué va a cambiar esa realidad, cambiar el reglamento interno sobre esa realidad? Nada, absolutamente nada. Entonces, tú disculpa, como buen panameño, te lo digo, que discutir reforma del reglamento es una pendejada frente a los grandes temas nacionales que el país requiere. Ese es un tema importante para los que apoyaron a Jorge Herrera en su llegada a la directiva, a la presidencia. Y ya varios diputados han dicho, de esos que apoyaron a Jorge Herrera, que si eso no avanza, que si no se cumple esa y otras promesas que les hizo para aquella época, para aquellas fechas, pondrían en duda su apoyo ante una posible reelección. El no llegar a que esas cosas no avancen, en cierta forma, les beneficia a ustedes que fueron opositores en su momento a la candidatura de Jorge Herrera, porque la ruptura de ese apoyo le podría abrir la puerta a que RM volviera a la presidencia de la Asamblea. Mira, yo primero te digo que yo no tomo mis decisiones en la Asamblea en razón de lo que a mí me conviene personalmente. No, pero como colectivo. No, te digo, y segundo, te tengo que decir, mira, la alianza esa del 1 de julio pasado es una alianza de la que se denomina pegada con chicle. Eso fue un tema muy coyuntural y yo públicamente lo dije. En mi opinión, esa alianza realmente no nos ganó. A nosotros nos ganó las presiones de algunos sectores en algún momento vinculados al gobierno que empujaban la candidatura de Jorge Herrera versus la candidatura de Shirley Castañeda. Esa es la realidad. Entonces, pero eso ya no importa. Eso es periódico ayer. Lo que yo sí te quiero decir es lo siguiente, y lo pronostiqué desde el día 1. En el caso de los libres postulados, esa bancada se va a ir reduciendo sistemáticamente en el tiempo. Y va a quedar reducida, calculo yo, como en el tiempo, como a 8, 9 diputados, que son los que están de alguna manera conectados políticamente con el líder de esa coalición que se llama, aunque no es una coalición, pues se llama autonomía coalición Vamos, pues, y eso se va a ir diluyendo en el tiempo. Es más,
cuando yo recuerdo, yo aspiré a la primera presidencia y todo el mundo sabe. Si yo hubiera sido presidente de la Asamblea, te aseguro que al día de hoy esa bancada tuviera reducida a su mínima expresión. ¿Por qué? ¿Por qué, le pregunto? Bueno, Usted le porque- tiene ojeriza a los muchachos. No, yo no le tengo nada, al contrario. Usted Mira, público. yo toda mi vida he trabajado con jóvenes y con mujeres en la política, con todo el mundo, pero particularmente con jóvenes y mujeres, y yo creo en que nosotros debemos incentivar y promover la participación, particularmente los jóvenes, porque mira, el joven tiene una característica, es que es rebelde por naturaleza. Y esa rebeldía de los jóvenes es particularmente para las cosas que ellos sienten que no están bien. Ahora, cuando tú le cuartas la rebeldía natural de los jóvenes, lo que la rebeldía de los jóvenes se canaliza a cosas negativas. Cuando tú le cuartas, por ejemplo, la participación política de los jóvenes, de ahí es que cogen fuerza las pandillas y todos estos grupos de lumpenada que hay. Entonces, para mí el tema, mi conflicto con los libres postulados es que ellos insisten en la discusión de temas que para mí no tienen la trascendencia y que además son monotemáticos en los temas, en la discusión. Además, y el debate es extremadamente superficial. Diputado Camacho. Porque no hay una preparación. Aquí le pregunta a un oyente, y la pregunta es de un oyente. Una consulta para el diputado Camacho. Dígame. De acuerdo que en efecto el cambio del reglamento interno de la Asamblea no resuelve los problemas de los panameños. Pero si no es de gran importancia, ¿por qué no reformarlo y eliminar ese discurso? Porque yo que voy a perder tiempo en eso. Porque alguien quiere discutir el reglamento, yo no voy a discutir. No, si esto no, la Asamblea tiene que estar en sintonía con las necesidades del país y particularmente este país de los más necesitados. Para mí la prioridad de la Asamblea y del gobierno y de todo el mundo, por eso yo en el discurso del presidente, de todo lo que él dijo, que dijo cosas muy interesantes, yo lo que más destaqué y destaco es el llamado a la unidad nacional. Porque ese llamado a la unidad nacional, que no es nuevo en alguno de nosotros, lo he reiterado porque los panameños, mira, nosotros vamos a tener siempre diferencias. Y ese no es el problema, si las diferencias son saludables, porque las diferencias expresadas correctamente, lo que te permiten ver las cosas de una perspectiva diferente. El problema es que lamentablemente la cultura de nuestro país de un tiempo para acá se ha concentrado en que nos fijemos más, nos concentremos más en las cosas que nos dividen que en las cosas que tienen que unirnos. Y hay temas que tienen que unirnos. Pero se puede unir a la gente, o yo puedo hacerles pedido de unir a la gente, pero si a la vez que pido unión les doy palo, ¿se puede unir a la pero gente? es que el hecho de que nosotros no vamos a estar de acuerdo en todo. No. Tú no me pides a mí que yo te aplaude lo que yo creo que está mal. Pero, por ejemplo, el presidente llama una reforma educativa. Y una de las primeras cosas que dice cuando anuncia la reforma educativa es que el docente es el enemigo. ¿Cómo yo puedo hablar de una reforma educativa sin incluir al docente o tachando al docente de yo no siento que X o el Y? presidente dijo que los docentes son el problema. Hablo de los que siempre se oponen. Hay algunos, bueno, pero es que aquí hay gente que se niega a discutir el problema de fondo de la educación. Por ejemplo, mira, hay sectores dentro del libre postulado que te hablan de que no, que el problema de la educación es el problema de la educación. Entonces, ¿pero en qué ellos ven el problema de la educación? En que si las escuelas están, si es mejor reparar las escuelas que poner el internet o comprar las computadoras. O sea, el problema de la educación, más allá del tema de la reparación de las escuelas, que claro que hay que repararlas, pero decir que, por ejemplo, es prioritario o es que no es correcto comprar computadoras y dárselas nuevamente a los estudiantes y dárselas a los profesores y capacitarlos y poner internet, no es prioridad frente a la realidad de las condiciones de algunas escuelas, porque tampoco es que todas las escuelas están mal. Lo que te quiero decir, eso es desconocer, por ejemplo, un hecho práctico.
¿Tú te imaginas lo que hubiese sido en pandemia, cuando aquí el gobierno tomó la absurda decisión de tener la cuarentena absoluta más grande de la historia del mundo? Si esa cuarentena absoluta, que fue una ñamería, pero por lo menos los estudiantes hubiesen tenido todos y los profesores las computadoras, aquí la educación no hubiera recibido el golpe y el atraso que recibió producto de esa situación. Entonces, además tú no puedes hablar de educación de primer mundo y negarte a que los estudiantes y los profesores tengan computadoras y acceso al internet. O sea, esas son las cosas que yo le cuestiono, porque mira, a mí la gente me dice que yo soy enemigo de los libres postulados. Mire, usted, estoy seguro que sigue en la Asamblea. La mayoría de los proyectos que ellos han aprobado lo han logrado aprobar porque yo les he ayudado a mejorar el proyecto y le he ayudado a sustentar el proyecto. Esa es una realidad. Entonces, si yo fuera enemigo o yo actuara políticamente, yo me fuera contra todo lo que ellos proponen. Y no es así. Tengo otra pregunta de otro oyente y se la voy a hacer. ¿Cómo no? Encantado. Sí. Cuando se sienta mal de la voz nos avisa y te damos café, agua. Lo que pasa es que no sé si es que me estoy volviendo a desarrollar o mentira, esa es la secuela de té con miel aquí tenemos de todo. Pregunta otro oyente, ¿qué proyectos de ley ha presentado la bancada de Realizando Metas para activar la economía o el empleo o los problemas reales de Panamá? Porque me dice, y parece que tiene información, al final los RM son los que más se ausentan. Bueno, yo no sé, yo voy a hablar por mí. Ajá. Yo a la Asamblea creo que en este año y medio, si no me equivoco, creo que faltaba un día. Y fíjate que yo... Ni por resfrío. Y yo he dicho con toda claridad, no, fue un día que creo que fui a Colombia, no me acuerdo, a ver a mi amigo Ricardo Martinelli. Pero lo que te quiero decir, y fíjate, conste que yo dije desde el día 1 que el trabajo del diputado no está amarrado ahí, está metido todo el día en la Asamblea. Es una realidad. Además, la Asamblea no es nada más el pleno. Pero tú me preguntas lo que pasa. Mira, por eso yo llamo a la gente a que investigue. Tú sabes cuál parte del problema que hay frente a la pregunta que hace el oyente. Es que los diputados, como diputados, tienen en Panamá, algo que para mí es absurdo, pero es la realidad constitucional, una iniciativa legislativa limitada. ¿Sabes cuáles son los proyectos de ley que puede presentar un diputado de acuerdo a la Constitución? Declarar la guerra, acordar la paz, decretar amnistía por indulto político y reformar el reglamento de la Asamblea. Esos son los 4 proyectos de ley que los diputados tienen una iniciativa directa. Por eso que en el desarrollo de ese reglamento, que precisamente quieren reformarlo, que no conocen, el reglamento desarrolla la norma constitucional. ¿Por qué? Porque la mayoría de las leyes a las que se refiere eso son leyes orgánicas. Y esas leyes orgánicas están definidas quiénes la pueden presentar. Y en el caso, los diputados no pueden presentar leyes orgánicas. ¿Y el Ejecutivo? Los diputados presentan anteproyectos que en desarrollo a lo que dice el reglamento y la norma constitucional, una comisión lo asume, lo hace suya, que ese es el famoso proyectamiento, y a partir de ese momento, entonces, pasa a ser una... entonces, lo que te quiero decir es que la mayor parte de las iniciativas, la mayor parte, porque con esto lo que vuelvo y te digo del proyectamiento, del anteproyecto, siempre se busca darle la vuelta al tema, van a provenir siempre del órgano ejecutivo, porque además el órgano ejecutivo es el rector de la política económica del país. Lo que nosotros tenemos que hacer como diputados es precisamente que ante la iniciativa de ellos en esto y otros temas, nosotros hagamos el trabajo correcto para que la Asamblea surja las leyes que el país necesita. No la que los diputados se imaginan que tienen que ser, ni no la que porque se presentó el gobierno así es, como fue, por ejemplo, la famosa ley 462, que parte de la ley 51, que es la del seguro, fue un proyecto de ley que para mí, yo cuestioné la forma de los debates, pero a mí en el fondo, al final, salió un proyecto
que no era el proyecto que el Ejecutivo había presentado, pero tampoco era el proyecto que sectores radicales que estaban en contra del proyecto, y salió el proyecto que el país necesitaba. Ahora, Y producto, fíjate, dentro de esa cosa, dentro de ese proyecto, nada más a finales del recién concluido año 2025, el gobierno nacional cumplió, el gobierno de José Raúl Mulino cumplió con darle a la Caja del Seguro Social 966 millones de dólares a fin de fortalecer el sistema de pensiones, darle sustento al sistema de pensiones, producto de esa ley. ¿Usted considera que el reglamento interno no es algo que al resto del país le sea prioritario o importante? ¿Los proyectos anticorrupción tampoco son importantes para el resto del país? Mira, recientemente hubo una encuesta de prestigiosa, para mí la mejor encuestadora que yo conozco en Panamá, no por el resultado de esta, sino de lo que la conozco desde el año 1987, en la encuesta Doxam, dijo con toda claridad que la mayoría de los panameños considera que para combatir la corrupción, y esa ha sido mi posición, no se necesitan nuevas leyes. Se necesita hacer cumplir las leyes que existen. Pero además yo te quiero insistir sobre ese tema de la corrupción, porque yo no le tengo miedo a ese tema de la corrupción, al discutir ese tema. Yo reitero, para que realmente el combate a la corrupción sea más efectiva, hay que sanear tanto el Ministerio Público, que requiere un saneamiento más profundo, y también el órgano judicial de elementos que promueven la corrupción, no solamente en razón de la manipulación, pero vamos a olvidarnos del tema de la persecución política por temas judiciales, la corrupción de los negociados. Y esto no es nuevo también, pero el problema es que sigue y se sigue profundizando. Ustedes recordarán el famoso clan La Llave que se mencionaba en el gobierno de Endara. Después la más famosa, la Procuraduría Paralela, que cuando se descubrió generó la renuncia de la procuradora de ese momento, la señora Keñisolda Porcel. Y fíjate que hasta este momento no hay una sola investigación. Fíjate, cuando estábamos discutiendo dos proyectos del procurador, yo le dije, dígame, ¿cuántas investigaciones hay sobre la ex procuradora Keñisolda Porcel en razón de lo que se conoce la ley? Ninguno. ¿Por qué? Porque la mafia que controla el Ministerio Público y que impide que la justicia funcione correctamente, ahí está intacta todavía. Entonces, no me pidas herramientas, porque de hecho, y está probado con algunos casos, hay herramientas para combatir la corrupción. Lo que pasa es que hay que sanear realmente el tema de las fichas internas, especialmente en el Ministerio Público, porque es ahí donde se generan parte de los problemas. Porque fíjate, no es un secreto que este es mi gobierno y yo apoyo al presidente. Pero yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la generalidad de los comentarios que hace el presidente sobre el sistema penal acusatorio. Porque un juez de, ¿cómo se llama? De garantía. De garantía no tiene por qué avalar las solicitudes del fiscal que no están basados en elementos claros en la carpetilla. O sea, yo creo en un sistema garantista. Yo no creo en un sistema inquisitivo que tanto daño le hizo a este país, y yo no creo en echar para atrás. Que se puede mejorar el sistema penal acusatorio, pero para fortalecerlo, no para debilitarlo ni echar para atrás en eso. ¿No es irónico esas críticas cuando el propio presidente se benefició de las deficiencias del sistema? No, al contrario, fue víctima del sistema inquisitivo. Pero el caso de él se cayó. pero por precisamente esas deficiencias, pero se cayó porque además estaba probado que era un caso político. Como en su momento yo sé que hay casos que no le gusta a la gente que yo hable, pero bueno, ahí está.
Hay casos que son claramente... Mira, yo no siempre he dicho, mira, yo no he dicho que todo el que tuvo entre los gobiernos era de los niños cantores Viera. No, en todos los gobiernos lamentablemente va a haber, aquí y en cualquier país del mundo, gente que va con la visión de hacer acto de corrupción. Pero como sociedad, nosotros tenemos que aspirar realistamente, como cualquier país, a que la corrupción sea la excepción y no la regla. Porque el que te diga que va a eliminar la corrupción, es buchitería. Si la corrupción existe en el mundo entero, porque ese es parte del problema del ser humano. Es parte del pecado original. Del pecado original. Ahora, entonces, lo que nosotros, eso no quiere decir que nos conformemos, nos crucemos de brazos, no, hagamos que la corrupción sea complicada hacerla. Pero además, mira, es un trabajo que todos tenemos que hacer. Porque cuando sale el tema de la corrupción, todo el mundo la enfoca a los servidores públicos. Pero yo le digo, mira, ¿sabes cuál es el problema? Por eso yo cuando me salen la Cámara de Comercio y todo esto, hablar del tema de la corrupción, yo le digo, mira, esto es muy fácil. Ustedes quieren ayudar a combatir la corrupción, dejen de estar ofreciéndole coima a los servidores públicos. Y ahí comenzamos a disminuir sustancialmente. Entonces, es que yo nunca voy a tener un doble discurso. Yo no, y lo repito siempre, yo no fui, por ejemplo, a la asamblea a buscar aplausos. Yo fui a la asamblea a hacer lo que yo creo pueda aportar para que este país avance. Avance a que tengamos una democracia real, no una democracia solo electoral. Porque la democracia electoral te permite elegir o ser elegido. Pero la democracia, si no le produce vida mejor a los ciudadanos, no es una verdadera democracia. Usted, según lo que entendemos, en el tema de la basura de San Miguelito, usted fue el que logró convencer al Ejecutivo que interviniera. O así lo hizo el presidente, ¿no? No, mira, hay que poner las cosas en su contexto. Eso fue una rambolería contra Irma. No, porque mira... No me digas que no. Mira, yo lo que hice fue aprovechar la disposición que el gobierno, a través de la autoridad de aseo, había hecho pública desde el mes de mayo, cuando le ofreció a la alcaldesa Irma asumir el tema de ayudarla en el tema de la recolección de basura, pero obviamente eso implicaba que le permitiera recoger los tributos para pagar eso, porque eso hay que pagarlo. Y la alcaldesa se negó a esa realidad. Entonces, frente a ese hecho y frente a una realidad, los llamados pataconcitos eran creciendo, y que además veníamos el fin de año, que indistintamente que hay una crisis económica, los panameños no sé cómo hacen para fin de año, pero el fin de año comienza a aparecer lo que no había aparecido, quizás por los ahorros y todo esto, y entonces esa realidad te genera la basura. Entonces, si ya había un problema y que se iba a hacer más grave a final de año, como autoridad, que no es mi trabajo recoger basura, pero mi trabajo es sí ver que se encuentre la solución a los problemas del país. Porque nosotros no solamente aprobamos leyes, nosotros estamos para fiscalizar también que la acción del Estado se traduzca en la atención de las necesidades de los panameños y en vida mejor para todos los panameños. Ok, usted hizo de puente, digámoslo así. Digamos, ante esa realidad que la alcaldesa no quiso aceptar el ofrecimiento y ante la disposición del ofrecimiento, yo hice el lobbying con el órgano ejecutivo para que en el momento que llegó había que entrar a la solución, porque parte del problema fue que, por ejemplo, la alcaldesa desarrolló un acto público. Pero ese acto público, de acuerdo a los informes que yo tengo, avanzó, se hizo incluso una apertura de sobres. Y cuando tú haces una apertura de sobres, tú vas a evaluar la propuesta y ¿a qué? A adjudicar. Pero paralelamente a eso, que no se ha hecho ni la evaluación, ni la adjudicación de un acto público que ya se hizo, la alcaldesa fue al SENA a pedir fondos extraordinarios para contratar 3 compañías para hacer lo que tú estás haciendo, un acto público en esto. Entonces, Sí, pero... pero además de esto, mira,
Y te lo quiero decir algo. Para mí el tema de lo que propone la alcaldesa ante una solución real, porque este no es un problema nuevo. Mira, ninguna empresa que quiera seriamente participar en este tema de la basura, te lo va a hacer si no tiene de la mano de la responsabilidad de la recolección el cobro. Porque ¿cuál ha sido la justificación para que un concesionario no cumpla con eficiencia el trabajo en la mayoría de los casos? Que ellos dicen, yo recojo, pero a mí el municipio no me paga. Pero el que cobra es Revisalud, no el municipio, en este momento. No, ya el municipio ha asumido, ¿verdad? Porque pero, ese es parte del problema, porque el municipio planteó en el nuevo acto de que ellos van claro, pero me refiero, hasta ahora es Revisalud el que ha sido incapaz de lograr conseguir el cobro de la tasa de aseo. Sí, pero porque la gente si decidía... yo te puedo decir, bueno, mira, sí, tú eres el encargado del cobro, pero no te doy los mecanismos para cobrar. Pero este mal de Revisalud viene de hace años, no es algo que le cayó del cielo. No, porque yo no estoy diciendo que este fue un problema que fabricó Irma, pero también, como he dicho, mira, a los gobiernos, a las autoridades, sea de oposición o de gobierno, pues nosotros cuando somos autoridades electas, somos parte del gobierno. Así te gusta o no, así te define la oposición en el gobierno. Entonces, los pueblos no eligen a los gobernantes, ni en las alcaldías, ni a los representantes, ni a los presidentes, ni a los diputados para dar excusas, los eligen para dar soluciones. Ahora, ¿por qué ese discurso de que este es un problema arrastre, ese no es la excusa. ¿Por qué la alfombra roja presidencial, inclusive el director de aseo, para Luis Eduardo Camacho en medio de ese tema de la basura? Bueno, pregúnteselo a él. Él sencillamente quiso destacar una gestión que yo hice para que el gobierno diera el paso que había ofrecido y que no había sido aceptado. Pero ahora, eso es verdad. Pero también, fíjate, el día primero, que era el primer día del año, 1 de enero, yo me fui al operativo porque si nosotros había un problema. Entonces yo fui ahí, pero yo no fui a filmar y a buscar cámaras, no, yo fui a ver cómo se sabía acompañar, porque la gente que tú estás pidiendo ahí, el primer día del año, después del 31, tú en vez de estar celebrando, ven acá y vamos a hacer un trabajo. Yo me fui y lo acompañé hasta las 7 de la noche y tú no me viste buscando y apareciendo en las cámaras. Porque yo quería ver el desarrollo. Y una de las cosas, pues yo te digo, aquí la gente quiere que el país cambie, pero la gente no quiere cambiar. Porque mira, te voy a poner un ejemplo. El problema de la basura tiene varias aristas, pero una arista es la que nadie quiere hablar. Es la arista de la responsabilidad ciudadana también. Mira, nosotros fuimos hay estas tinaqueras gigantescas. La primera tinaquera que nosotros fuimos, estábamos ahí con la retroexcavadora y el camión. 4 camiones se llenaron. Mira, 4 camiones, llenar 4 camiones se requiere por lo menos como 1 hora y media, 2 horas, con retroexcavadora y todo. Porque eso no es tampoco que está en bolsa, no. Es una... En ese lapso que nosotros tuvimos ahí, ningún ciudadano, salvo un señor que salió una escoba a barrer, ningún ciudadano salió a depositar ahí, mientras estábamos cargando la basura para que la llevaran en los camiones. Nada más hicimos movernos para otra tinaquera que estaba más adelante y comenzó la gente a sacar la basura. Aquí hay un problema donde sí, la responsabilidad primordial es de quienes gobiernan encontrar la solución. Pero ninguna solución a ningún problema va a ser efectivo si la misma situación, los mismos ciudadanos no cambiamos. Ahora, pero... Y esto es para todo. Estamos hablando de la basura, pero te lo hablaba en el tema de la corrupción. Aquí la gente dice, hay que combatir la corrupción, pero le dan coima, ofrecen coima a los funcionarios. Aquí hay, por ejemplo, quieren acabar la corrupción, pero le ofrecen coima a un policía para que no le ponga una boleta, o a un inspector de migración para que... Entonces, la corrupción se combate no solamente con palabras, se combate con hechos, y es una responsabilidad de todos. Asimismo, el problema de la basura. Mira, yo lo mencionaba, yo estuve en Río de Janeiro hace poco, una ciudad de casi 10 millones de habitantes. Y la ciudad está limpia. O sea, ¿qué tiene? ¿Acaso nosotros somos de Marte o ellos son de Marte? Y esta es una ciudad de 2 millones de habitantes, una ciudad incluyendo San Miguelito. Y no podemos limpiarla.
Puede ser por problema de la autoridad, pero también porque hay una cochinada de gente que, coño, tú tienes una botella y no te encuentras un bar, porque la excusa es que no hay basura, no hay basurero. Bueno, carajo, llévatela para tu oficina o para tu casa y bótala ya cuando llegas. No, lo más fácil es tirarla a la calle, tirarla a la acera. Y lo mismo con un papel, te vas comiendo un chocolate y tíralo ahí. Entonces, este es un tema. Y mira, a la gente no le gusta, pero dice, ¿por qué la gente decide que porque la zona del canal en su momento, Manolo, ¿te acuerdas? Coño, que eso estaba limpio, porque te cogían tirando basura. Allá, pero la tirabas en el Chorrillo, exacto. la tirabas en allá nadie tiraba basura, porque lo multaban. Pasaba, venían para caer a la botadera de vaina. Eso es verdad. Usted, la razón de la alcaldía de San Miguelito para rechazar la ayuda inicial fue el tema económico, ¿no? Que tenían que pagar por ese servicio y no es que tenía que pagar. O sea, tenían que dar... Tenía que cederle también el cobro. Claro, ahora. De la basura. No es que el municipio lo iba a pagar, no, es que el tributo, lo que pasa que para mí, yo no quiero, yo no vengo aquí a tirarle plomario, pero para mí que yo la veo más interesada en el cobro que en la solución de la recolección. Y eso que no quiere tirarle plomo, y le está tirando plomo es que te senta. No, porque yo estoy escribiendo hechos, yo no estoy diciendo. Mi pregunta es, ¿pero no le parece curioso que después, meses después, cuando ya había una crisis y cuando la imagen política de la alcaldesa estaba golpeada, entonces salió la solución de hacer una transferencia a través del MEF? No, es que estás equivocado, vuelvo y te digo. La solución de la transferencia del operativo de urgencia fue producto no de la decisión de recoger la basura, sino del problema agravado que te podía generar en una crisis sanitaria. Ahí estaba el tema. Y hay otro punto. Si no es por usted, entiendo. El Ejecutivo. Eso no es porque yo lo único que hice. Lo dijo el presidente. Te reitero. Yo lo único que hice Camacho, fue, no se quiera limpiar. dar un empujoncito. Porque si el gobierno había querido había querido entrar. Ajá. Es decir, que el gobierno mostró disposición. Por eso, pero entonces yo lo único que me quedaba era ese empujoncito. Bueno, pero sin el empujoncito. Una gestión política. Sin el empujoncito, me da a entender que el Ejecutivo hubiera dejado que la gente de San Miguelito se hundiera en basura por una desconexión con la realidad o por un tema de egoísmo. No, es que nosotros teníamos que, hay un tema hay que separar dos cosas. Ya había un problema con la recolección, y sobre todo porque al vencerse el plazo, al término, a la empresa que tenía, ya eso fue de alguna manera dejando de recoger lo que tenía que recoger, y entonces ya había un tema de recolección afectada. Por eso que el operativo que se hace, ese de urgente, no estaba dirigido a solucionar el problema de la basura, sino a solucionar un problema real que existía en este momento, que era un desborde del tema de la basura, agravado con el fin de año que podía concluir en más basura y con ello una crisis sanitaria en este momento. Yo no creo necesario decir, yo fui el que solucionó. Lo que la gente quiere es que le solucione su problema, no quien se solucione. Ojalá lo solucionara ahí, ojalá, no importa quién es la gente, lo que quiere es que me soluciones el problema. No importa quién. Entonces yo no vengo a darme bombo aquí, ni voy allá a la asamblea, ni voy a la asamblea allá a decir, ¿qué quiere escuchar la gente? Bueno, eso es lo que yo voy a decir. No, yo digo lo que yo opino. Hay 70 diputados desesperados porque el presidente los ponga en un tuit. Y Camacho, que es el presidente, le pone un tuit, ahora dice que él no hizo nada para eso. Está de humilde. Bueno, pero si mira, el presidente quiso expresar un reconocimiento, hay una realidad. Vamos a decir, ahora sí te lo voy a decir sin modestia. Ajá. ¿Quién es la voz más activa y más eficiente en la defensa del gobierno? Busca. El gobierno no tiene que... Te van a decir que Luis Eduardo Camacho. Y te digo Luis Eduardo Camacho porque hay un montón de diputados del gobierno. ¿Hay acercamiento entre Camacho y Molino? Pero es que yo nunca he estado distante de Molino. Pero siempre se lo vio un paso al costado del Ejecutivo. No, pero es que mira, yo no tengo con el presidente Molino la relación de amigo que tengo con otra gente.
Pero eso no quiere decir que somos enemigos. Pero es que él es el presidente y yo soy parte de este gobierno. Mi responsabilidad es no solamente ayudar a que él haga un buen gobierno, sino que además las cosas, que yo creo que es lo que le ha faltado al gobierno, las cosas buenas que está haciendo, explicarlas mejor. Martinelli es Mulino, Mulino es Martinelli. Bueno, sí, por eso ganamos. ¿Pero siguen siéndolo? Bueno, no están de acuerdo en todo siempre, pero ahí está, hay una relación. Porque mira, Martinelli es el presidente realizando meta. Y realizando meta es un partido de gobierno. No está Ricardo Martinelli no está molesto que José Raúl Mulino no le ha resuelto su tema legal. No está contento. Pero hay realidades, ¿no? Si tú me dices qué quisiera Ricardo Martinelli, que ese proceso político que se ideó para condenarlo desapareciera y él pudiera venir a Panamá. Ahora, eso está bajo el control de el órgano ejecutivo, ¿no? Está bajo el control del órgano judicial. Ahora, y por eso yo te digo algo, por eso te digo algo, yo he dado un tiempo y seguiré dando un tiempo, pero si aquí quien tiene que hacer lo correcto es revertir una condena política, no lo hace, para mí sigue abierta la opción de en la Asamblea revocar esa condena a través de una amnistía. Yo lo he dicho con toda honestidad, porque yo no soy de lo que hizo una cosa y hace otra. Ya que habla de eso, ¿usted apoya a la constituyente originaria que habló el presidente de la República el viernes pasado? Entonces, yo soy gobierno, pues yo no estoy de acuerdo con todo lo que el presidente plantea. Mira, yo nunca he sido un creyente en la constituyente como la solución de los problemas. La constituyente se hace generalmente cuando los países tienen crisis políticas, fíjate, crisis políticas. Pero hay una combinación, si hay, además de una crisis política, hay una crisis económica. La constituyente, en vez de solucionar problemas, sobre todo la originaria, puede agravarlos. Porque, y esto no es capricho, ni afán de contradecir al presidente, se trata de realidad. Mira, cuando entramos a un proceso electoral, estoy hablando de un proceso electoral, de elecciones de estas que se hacen cada 5 años. Cuando entramos en ese proceso, la actividad y la inversión económica se reduce. ¿Sabes por qué? Porque la gente quiere ver quién va a ganar. Entonces, si tú vas a entrar en un proceso constituyente, ¿qué es un proceso constituyente? El que te va a definir las reglas del juego, las reglas de la sociedad. ¿Tú crees que los inversionistas van a meter un real en Panamá si ellos no tienen claro qué es lo que va a salir de una asamblea constituyente? Entonces, quizás la diferencia entre nosotros está en que yo no soy creyente de la constituyente, estoy con toda franqueza, pero pues, si eso va a ser la solución, está bien, pero vamos a hacerla en el momento que la realidad del país lo permita. Porque la situación económica de este país, en este momento, en mi opinión, meter un proceso constituyente sería no solamente estancar la economía, sino retroceder en temas de lo poco, mucho que hemos avanzado. Aun cuando no esté tan de acuerdo con el momento, digamos que el proceso avanza y empieza a andar y se establece, pues. ¿Le gusta? Si hay un hecho cumplido, tengo que participar en el hecho cumplido. Sí, claro, ¿le gustaría, por ejemplo, que la reelección presidencial inmediata estuviese avalada en esa nueva constitución? Claro que sí. Yo siempre he estado en favor de la reelección. Y eso de ayer, parte del problema fue con el proyecto, porque buscaba eliminar la reelección del tema de los rectores. Pero mira, yo no voy a decir lo que yo he dicho. ¿Y qué votó cuando mira, yo lo que te quiero decir, la reelección del Pérez Valladares? Ya que lo dice, mira, en el gobierno de Pérez Valladares, yo dije públicamente, que si el presidente Pérez Valladares hubiese puesto la reelección inmediata para partir del siguiente periodo, yo hubiera votado a favor. ¿Pero por qué voté en contra? Porque él estaba haciendo un traje a la medida de él. Es un proceso de establecer la reelección que yo creo en la reelección. Lo hizo fue para reelegirse él, no porque era conveniente para la democracia del país. Te repito, y lo dije públicamente, porque yo nunca escondo lo que dije. Si el presidente Pérez Valladares hubiese propuesto que la reelección inmediata entraba a regir a partir del siguiente mandato, yo hubiera hecho campaña, no solamente hubiera votado, hubiera hecho campaña a favor de esa propuesta. ¿Usted considera que José Raúl Mulino le vendría bien un segundo periodo, si se pudiera?
Eso lo determina el pueblo. Pero Eso va a ser en razón de la satisfacción. Pero mira, yo no creo, te digo en toda franqueza, se me sorprendería que nosotros de aquí al final de este periodo hagamos un proceso constituyente. Yo creo que podemos sentar las bases y podemos avanzar en a menos que nosotros avancemos en el que es el menos traumático, que es la aprobación de los cambios constitucionales como han funcionado en los últimos cambios, que es vía 2 asambleas, donde se requiere fundamentalmente lo que estamos hablando, los acuerdos políticos, pero no acuerdos políticos solo entre los políticos, sino la sociedad a través de establecer un mecanismo menos traumático para los cambios constitucionales. ¿Qué acuerdo, señor Camacho, si el señor presidente de la República, José Raúl Mulino y Quintero, anda siempre con la manta arrastrando para que se la pisen cual manito cueño allá en Herrera, y entonces se anda peleando con medio país entero, y con el otro anda enfugonado? Lo que pasa, mira, que que el presidente Molino, mira, que el presidente Molino sea extremadamente directo y pragmático al plantear las cosas, no quiere decir que lo que él está diciendo es incorrecto. Del 1 al 5. Yo lo que te quiero decir es que, mira, este gobierno, y lo vimos, fíjate, y lo vimos en el resultado, en la rendición del día 2. Fuera el tema de la unidad nacional, para mí lo más importante que él destacó dentro de la visión de su gobierno, no se trata de las grandes obras que él quiere hacer para que su nombre se recuerde, sino de recuperar las grandes obras que están paralizadas y que siguen ahí paralizadas y botando la plata a la gente y que hay que recuperarla. Y él ha dicho, parte importante de su gestión la ha concentrado en eso. Y eso es pensar en el país. No es que es la obra que fue mi gobierno, ese no, hay que pensar en el país. Si hay una obra, ponete el puente. El puente, cuando nosotros salimos de gobierno, costaba, si no me equivoco, creo que eran el cuarto puente. El cuarto puente, como $600 millones, creo que era. Hoy en día, ese mismo cuarto puente, sin el monorriel, porque antes no había túnel, porque ese túnel fue una trampa que hicieron para no hacer la cosa. Lo voy a entender. Porque el puente que costaba $600 millones, si no me equivoco, incluía el paso del monorriel, porque no podía ser como el metro por la inclinación, y 3 carriles de ida y 3 carriles de vuelta. Ahí estaba. Costaban, te reitero, si no me equivoco, $600 millones. Hoy, el túnel sin el monorriel cuesta, si no me equivoco, andaba por los 1.400 millones de dólares. Creo que esa era la cifra. Pero además de eso, tenemos en Ñapa un túnel que no se necesitaba, que cuesta otra millonada. Diputado, pero que ya empezó y habíamos que hacer y hay que avanzar. Diputado, dijo su colega diputado Alain Cedeño que si Martinelli no corría en el 2029 él quería ser candidato. ¿Cómo lo ve? No, mira, si Ricardo Martinelli pudiese y además deseara ser candidato, internamente no va a haber nadie. Sería un suicida que se va a enfrentar contra Ricardo Martinelli, porque Ricardo Martinelli no es solamente un líder de realizando metas, es un líder nacional. De hecho, es el político que, a pesar de todas las campañas negativas y sucias que le han tirado, es el más popular que hay en este país. Lo dice en la encuesta. Alain Cedeño para presidente. Ahora, si él no está, no solamente Alain va a buscar el tema de la postulación. Hasta yo voy a ensayar en ver qué podemos hacer frente a esa realidad, ¿no? Mira, tiene una noticia. Ahora. Usted va a correr como candidato a presidente. En la vida, si no yo algo aprendí en la vida. En la vida no hay sillas vacías. Eso. Las sillas están para que alguien se siente. Eso sí, el tema no es que tú te quieras sentar, es para qué tú te quieres sentar. Pero aquí hay uno que está bien decepcionado con Ricardo Martinelli. ¿Quién? Pinky Concepción dice que votó con todo a favor de Ricardo, y aún no le consiguió ningún puesto de nada. Pinky y en el Super 99. Pinky tiene subsidios de todo. Todos los que vienen de aquí. todo lo que hay en Binance. Ahora, si hay alguien que va para el cielo y vamos llorando, es mi hermano Pinky. Ahora, pero usted dice que si alguien corre en contra de Ricardo Martinelli en caso tal sería un suicida. Podría ser alguien que necesita el fuero electoral, ¿no? No, no necesariamente, porque ese no fue el caso de Ochi. No. Mira, se me es terrible. Mira,
el caso de Ochi, mira, te voy a decir algo. Ochi está condenado, fíjate, a un proceso de New Business por un desembolso que hizo en una operación legítima, empresarial, para Usted sí comprar es un amigo de periódico. sus amigos. Y mira, pues, ¿por qué? Porque Cuando yo dice tengo que libro, yo Ochi tengo había una recibido mayoría, un como cheque así. del gobierno y que ese cheque, cuando lo depositaron, salieron las plata de él, puso no. Cuando en la cuenta que tenía Ochi, en esa cuenta, antes que entrara ese cheque, tenía más plata que ese cheque que entró. Entonces, ¿tú cómo vas a determinar, vas a decir que porque un empresario tenía una concesión un gobierno, porque además tiene plata? Ese como Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli era millonario antes de ser presidente de la República. Tenía avión antes de ser presidente, tenía yate antes de ser presidente. Y Y después, era- Sí, y pero después eso no es tuvo más. excusa. Entonces, señor lo que te Camacho. quiero decir es que él, en el caso de New Business, es un caso claramente fabricado, no para culpar a alguien de haber hecho algo indebido, era para inhabilitar a Ricardo Martinelli. Ese era el caso de New Business. Mira, la transacción de New Business es una transacción empresarial privada con fondos privados. Pero fíjate, si aquí vamos a argumentar, lo he dicho varias veces, porque yo me preparo, yo no soy de lo que viene a hablar por hablar. Si aquí hubiese lavado de dinero, ¿dónde están los bancos que participaron en el lavado? Los oficiales de los bancos. ¿Adentro del proceso? Ninguno. Claro, porque No lo hay, pero además de eso, no. mira, además Porque de eso, la justicia además no de se eso, mete con los bancos ni además con de los eso te banqueros. voy a decir, Esa mira, es otra cosa, señor yo Camacho. soy amigo, y No tú grites lo que le vas a conoces, armar mira, la yo guerra. soy, Sí, busque mira, la fórmula yo con la soy que- amigo de la familia Arias. No digo, no soy hermano, pero soy amigo. Yo trabajé con la familia Arias en la Mira, prensa. tienes a Bolengo, ¿Quién me doy vendió? cuenta de eso. Mira, ¿quién vendió la editora Panamérica? La familia Arias. Así es. Es decir, la familia Arias era el destinatario final de los dineros. Pero también Si esos dineros eran legítimos, en un proceso indemnización de lavado de familiar. dinero, el destinatario final entra y es también procesado y condenado. ¿Por qué no Pero es se que no están mete condenados la ni los justicia bancos con- ni el área, No porque se ellos no querían, mete, ahí no hubo lavado de no se- dinero, ahí lo que querían era La inhabilitar justicia no se a mete con los Ricardo banqueros Martinelli. Ni con los poderosos económicamente. No, mira, Don Manolo, mira, Don Camacho, usted lo yo lo que te sabe. quiero decir algo es lo siguiente. Le mira, van a cerrar el micrófono ya. por Vamos favor. a ser claro cierra el en algo. micrófono como la asamblea. Todo el mundo que vio ese juicio, en donde incluso le tocó a mi hijo llevar la voz cantante como abogado de la defensa. Si hay algo que se demostró ahí, es que ese es un proceso viciado político hecho para inhabilitar a Ricardo Ay, Martinelli. la Es más, peste. el testigo estrella de la fiscalía, El perito. cuando fue interrogado yo le digo, ¿qué dicen los fondos de Ricardo Martinelli? Que aportó todos son legítimos. ¿De dónde provenían? De las cuentas que él tenía, de plazo fijo y todo eso, ante ese presidente. Entonces, ¿qué dinero lavó Ricardo? Le pregunto ya en la Pero parte bueno, final. lo que pasa es que ya eso pero hemos deja hablado, hablar, Tao, Leo. lo que queda es que esa enoja. decisión política de sectores económicos y políticos tradicionales de sacar a Ricardo Martinelli del juego. Diputado, Ya se ejecutó, amigo. eso no lo podemos cambiar. Lo que hay que hacer es que exista la verdadera justicia, se elimine Diputado, esa condena política. En la última, ya en la parte final, del 1 al 5, ¿qué tanto caso le hace José Raúl Mulino a Luis Eduardo Camacho? Ninguno. A mí, yo no soy parte del gabinete. No, pero si consiguió que la basura, que la Oye, basura sí. que la autoridad se llegara a San Miguelito, tiene que haber habido Mira, incidencia. yo le quiero decir algo, mira, los que me conocen, mis amigos, saben que mi relación con Mulino y Ricardo Martinelli se basa en algo, en política y personalmente. Yo siempre le voy a decir lo que opino, así no les guste. Eso sí, se lo digo en privado, porque yo no tengo que estar asoleando las diferencias que puedo tener con el presidente o ponderando. Yo le digo a cualquier persona, adversario, amigo, o en este caso el presidente, cuando el presidente no estoy de acuerdo con algo, lo he dicho como lo dije aquí respetuosamente con el tema de la constituyente. Y eso no me hace a mí ser oposición. Como dije en su momento, usted más amigo y te de Walter reitero Mercado. algo, mira, yo no estoy de acuerdo la estrategia de comunicación del gobierno de José Raúl Mulino en muchos casos. Yo creo que había una deficiencia en la comunicación.
No es, porque es un tema de la comunicación estratégica, porque hay dos tipos de comunicación. La Pero cosa ellos es, comunican lo que el señor Molino quiere que se comunique. entonces, Señor bueno, Camacho. lo que te quiero decir, por eso, y yo cuando le he dicho a él, se lo digo, lo que yo opino. Hay algunas cosas que puedo decir abiertamente, como la que le estoy diciendo, porque ¿Y cuáles él no lo he puede dicho decir abiertamente que en nos otros va a momentos decir? públicamente. ¿No? Díganos. Atrévase. ¿Cómo dice? Sí, no puedo revelar intimidades. Qué bárbaro. Qué 7:47. bárbaro, Leo. De- Diputado Camacho, gracias por estar con nosotros. No, gracias a feliz año. ustedes.